sido tu proyecto? ¿Cuál ha sido como la motivación que tienes para poder seguir fomentando esa cultura? Bueno, ante todo, muy buenos días. Buenos días. Eh, Quisiera decirte que llevo trabajando hace muchos años digamos, por los derechos de los niños y las niñas indígenas de Colombia. Mi pasión por esta labor ha sido siempre que fortalezcan la cultura y sobre todo que en contextos donde existan muchas barreras para el fortalecimiento cultural, estos niños puedan entrar en una política pública de enfoque diferencial. Sabemos que Colombia hace mucho tiempo ha reconocido que la educación para los grupos étnicos, en particular para los pueblos indígenas, tiene que garantizar el desarrollo de sus usos, sus costumbres, todo el tema de su lengua materna. Sin embargo, en algunas ocasiones el tema de la protección de los niños es un poco difícil y complicado cuando no se conocen los derechos de los niños indígenas. A la educación propia intercultural. Entonces esto quiere decir que no es solamente de un gobierno reciente, sino desde hace muchos años. Razón por la cual en la Constitución Política de Colombia se reconoció el derecho a que exista la etnoeducación para los pueblos indígenas y los grupos étnicos de Colombia. Entonces lo que hace el gobierno colombiano es cumplir con la norma de garantizar que este derecho a la educación propia intercultural se pueda dar en las diferentes regiones de Colombia. En Colombia existen alrededor de 750 resguardos indígenas. Existen también, digamos, más de 102 pueblos indígenas con más de 68 lenguas indígenas que se hablan en el país. Estamos hablando de que en el país existen más de 1000 procesos de educación propia en todo el territorio, con esos 102 pueblos indígenas. Actualmente lo que existe realmente es un desarrollo bastante fuerte de la educación propia intercultural, en donde ya vemos que hay colegios completos, por ejemplo, caso Putumayo de los Ingas, en Yunguillo, en el mismo resguardo de Santiago existen ya colegios como los de los CAMSAT, que tienen una gran trayectoria en el país. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, un colegio bilingüe muy importante, los Arhuacos, entre los Guayú, y así pudiésemos nombrar en todas las regiones del país, incluyendo la región amazónica, de cómo ha avanzado, digamos, las propuestas de etnoeducación, digamos, dirigidas por los pueblos indígenas. Entonces, esa es la forma como el gobierno debe impulsar la etnoeducación en Colombia, respetando los procesos que ya los pueblos indígenas llevan ya desde hace más de 30 años. Bueno, para hablar del tema de la educación propia intercultural hay que diferenciar 3 niveles, ¿no? El primer nivel es cuando se habla de una experiencia intercultural en donde la participación de personas provenientes de pueblos indígenas o provenientes de pueblos afrocolombianos se pueden, digamos, relacionar con personas de las ciudades. Ese es un proceso que se llama intercultural, en el cual se enfoca bajo un currículo en el que hay conocimientos ancestrales, pero también conocimientos de la otra cultura, es decir, un pensum que tienen ambas características curriculares. Ese proceso intercultural lo que busca es el reconocimiento de la existencia de la cultura y busca es que exista como un acuerdo entre los conocimientos culturales propios y los conocimientos de las otras culturas. Esas son experiencias que usualmente se encuentran en zonas de contexto urbano, donde hay pueblos indígenas, como en el caso de Bogotá. En Bogotá estamos hablando de que hay de más de 20.000 indígenas de unos 11 pueblos que están habitando en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, ya existen algunas casas de pensamiento para la primera infancia, para atender a los niños de 0 a 5 años, en el cual se está haciendo esta experiencia. Es más, han ido mucho más avanzado entre culturas también, es decir, entre pueblo inga,
pueblo quichua o pueblo muisca, pueblo quechua, en donde se trata de hacer un proceso intercultural. Ahora bien, el proceso que hablan también los pueblos indígenas en el país es el proceso de educación propia intercultural, que es otro nivel, en el cual efectivamente los procesos están administrados directamente por los pueblos indígenas y allí solamente asisten, digamos, grupos del mismo pueblo, ¿sí? Ese nivel es un nivel en el cual se está buscando la reivindicación de los conocimientos ancestrales, es decir, colocar en el mismo nivel el proceso epistemológico de las culturas indígenas con el proceso epistemológico de las otras culturas, ¿sí? Digamos que es un poco bajo el pensamiento de descolonizar el pensamiento educativo que desde hace mucho rato viene en el sistema educativo. Esos procesos se encuentran dentro de los resguardos indígenas, ¿sí? Están siendo administrados por profesores indígenas hablantes de lengua nativa. Entonces, ese es otro nivel que hay que mirar y los pueblos indígenas en su mayoría que están en territorio lo que buscan es esa reivindicación de la educación propia intercultural. Ahora bien, el que lo administren los pueblos indígenas, el que lo administren personas, profesores indígenas, no quiere decir que no aprendan de la otra cultura, ¿sí? Al contrario, es mucho más retante, es mucho más exigente un currículo establecido con esa doble mirada de conocimiento. Es mucho más digamos, retante, porque ahí es donde efectivamente viene todo el tema de si el país, digamos, el sistema educativo exige que haya inglés, no quiere decir que no se enseñe, se enseña, pero que ese inglés no vaya en detrimento de la lengua propia. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Okay. Lo que sucede es que la interculturalidad, eso es lo que significa, ¿sí? Generar conocimiento a partir del conocimiento ancestral y conocimiento propio, generar como un encuentro en el cual debe generar un nuevo conocimiento. El tercer nivel de la educación, de la otra educación, es en la mirada de cómo se logra llegar también a la educación superior, no solamente con la educación, digamos, de la básica, sino que también entre al contexto de la educación superior, porque en la educación superior sí existe un total desconocimiento de los conocimientos ancestrales. Entonces allí se viene haciendo un trabajo bien fuerte para mirar cómo los estudiantes indígenas que ingresan a las universidades puedan tener unos referentes culturales también en eso del nivel universitario. Entonces son como los 3 niveles que se vienen trabajando actualmente en el país. Yo creo que hay una etapa muy importante en la cual hemos nosotros enfatizado y es, digamos, en la etapa de la secundaria, ¿sí? Pero yo creo que ese es un proceso que se veía hace unos 10, 20 años con mayor fuerza digamos, por la vergüenza de sentirse indígena y sobre todo los jóvenes que llegaban al contexto urbano, ¿sí? Pero luego vuelven y entran a la universidad y lo que hemos encontrado es que las personas indígenas que entran a las universidades ven como con mayor arraigo su conocimiento y su cultura. Entonces vuelven y otra vez y llegan nuevamente a la cultura. Sí, pero también eso depende mucho del nivel organizativo de un pueblo indígena. Si un pueblo indígena encuentra suficientemente estructurado su nivel organizativo y tiene bien claro su proyecto de vida, hacia dónde va, qué quiere como pueblo indígena, pues es un poco difícil que esas digamos, formas de negación propia o formas de pérdida de identidad se vayan dando. Entonces, frente a eso, pues se ha discutido muchísimo en las diferentes, digamos, reuniones de nivel organizativo a nivel nacional y por eso uno de los pilares de la política al interior de los pueblos indígenas es defender su identidad. Por eso hay unos principios y esos principios están basados sobre el tema de la identidad como el primer principio que se tiene que trabajar y un segundo, el tema de la interculturalidad.
digamos, aportando para que las culturas no se pierdan, para que el país reconozca la etnoeducación. De hecho, que el decreto 804, que es la que reglamenta la Ley General de Educación, fue trabajado por un grupo de profesionales indígenas y afrocolombianos, en el cual estuve yo en el 1995. Y ese decreto que digamos reglamentó la Ley 115 es el decreto que aún sigue vigente para todas las iniciativas que se tengan con relación a temas de educación en grupos étnicos. Bueno, en Bogotá, digamos que la primera experiencia precisamente fue la experiencia de atención a la primera infancia de los niños indígenas. Luego, en la política pública de Bogotá, generó un proceso muy interesante con los demás pueblos que están establecidos en la ciudad, que son alrededor de unos 14 pueblos, en los cuales ellos también, con el modelo que tuvo y la iniciativa que tuvimos los ingas, entonces se generó y hoy en día hay 10 casas de pensamiento más para la atención a la primera infancia. Ahora, Bogotá también es una de las ciudades en las que se tuvo la primera escuela bilingüe, que desafortunadamente no está en este momento funcionando porque hubo un colapso de la sede donde se desarrollaba la experiencia. Entonces lo que hizo la Secretaría de Educación Distrital fue como que repartir a los chicos en diferentes centros educativos. Hubo un poquito de retroceso allí, o hay, digamos, un poquito de reverso a lo que se había hecho. Sin embargo, hoy y actualmente se viene construyendo como una ruta de trabajo para que la Secretaría de Educación Distrital vuelva y retome las experiencias que ya se tienen, y en este momento en varios, digamos, centros educativos hay unos dinamizadores de pueblos indígenas que hacen las veces de etnoeducadores, en los cuales conjuntamente con maestros bogotanos están tratando de vincular temas de aspecto cultural de los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros los que hemos planificado la política pública de educación intercultural, etnoeducación, no consideramos que eso sea tan, digamos, totalmente apropiado, porque lo que aquí se está exigiendo es que dentro del currículo, dentro del pensum de las diferentes centros educativos se incluyan, digamos, áreas de trabajo directamente con los niños y sea un área obligatoria para los estudiantes. De pronto es el lenguaje porque estos temas se van complejizando más, ¿sí? Entonces la Secretaría de Educación tiene la posición de que con los dinamizadores sobre y basta, como si eso fuera suficiente. El desarrollo del conocimiento en el ser humano cada vez se va complejizando, se requiere investigación al igual que cualquier grupo humano, ¿sí? No es que porque entonces los indígenas ya hicieron un evento, entonces ya eso fue, no, porque eso es evolución del pensamiento también, y los indígenas también evolucionamos. Entonces, por eso lo estamos llamando red de saberes, red de conocimientos indígenas, porque es que el contexto urbano tiene otras cosas que ya empieza a permear en los pueblos indígenas, y lo que necesitamos es realmente desarrollar los conocimientos que se tienen ancestralmente. Y por eso estamos hablando, digamos, de que el conocimiento debe estar en igualdad de condiciones a cualquier conocimiento. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que dictar matemática, ¿ya? Entonces, si tú quieres generar una matemática con etnoeducación, pues que tienes que saber que cada pueblo tiene unos fundamentos filosóficos frente a la matemática, ¿sí? Por ejemplo, los ingas lo tienen con base 10, que es la base incaica. Entonces, eso, por ejemplo, lo tienen que aprender en un centro educativo como cualquiera. Y entonces el maestro que dicta la matemática común y corriente no conoce cuáles son las categorías matemáticas de los pueblos inca. Entonces ahí va a haber un problema, ¿sí? Y va a haber una ruptura.
Entonces lo que se está pretendiendo cuando se habla de red de conocimientos es precisamente que esos temas, que a veces son, que como digamos, como algo por fuera del currículo oficial, se integren al currículo oficial. Se comenzó con la etnoeducación, los maestros no tenían ni primero de primaria, entonces tocó hacer un proceso de nivelación, que se llamaba así en esa época, y profesionalización, así se decía en esa época. Entonces llegaron muchos maestros, alrededor de unos 300 maestros indígenas, que luego hicieron la primaria y luego hicieron el bachillerato, y ahorita muchos han tenido ya universidad y ya son maestros ya reconocidos. Lo que uno puede mostrar son las evoluciones que se ha tenido, ¿ya? Y las evoluciones para mí en este momento es que de verdad existe esa apertura de las secretarías y de la política en reconocer que existen otros conocimientos que deben ser puestos en visibilización para toda la sociedad. Eso para mí sería fundamental. Si se lograra, eso es lo que estamos llamando los pueblos indígenas, interculturalizar la sociedad colombiana, para que hoy en día cuando se hable de un indígena, por ejemplo, en la parte de historia, no piensen que el indígena entonces tiene que ser necesariamente con plumas y como en la época de la colonia, ¿sí? La época de la conquista. Hoy en día hay indígenas muy evolucionados que incluso tienen muchos estudios y que están aportando muchísimo al país, y que por eso entonces consideramos que cuando la institucionalidad vincule a todos estos indígenas, equipos mixtos, equipos que puedan de verdad evolucionar los conocimientos de las culturas, entonces el sistema educativo va a tener que cambiar necesariamente. Ya.